Muy buenas tardes, bienvenidos a Conociendo la Palabra, el primer podcast de la Iglesia Plenitud de Vida en Cristo. Les damos la bienvenida. El objetivo del programa será tener un tiempo de edificación sobre diversos temas de la vida cristiana. Los invitamos a que nos escuchen. En Conociendo la Palabra, platicaremos y aprenderemos con el doctor Marco Peralta, nuestro pastor de la Iglesia Plenitud de Vida en Cristo. Bienvenido, pastor. Buenas tardes, me da mucho gusto poder compartir con ustedes y sobre todo invitarles a que nos escuchen, a que nos visiten en la iglesia, en la calle de Orinoco número 26, Colonia Portales, en la delegación Benito Juárez, en donde, gracias a Dios, tengo el honor de ser el pastor principal, y asimismo invitar a todas las oyentes, a los que quieran tener una consejería bíblica, para que puedan solucionar algunos de los problemas que puedan tener. Pastor, pues muchas gracias. El día de hoy iniciamos con el tema directo: ¿por qué debemos tener cuidado de nuestra mente? Un tema apasionante, y lo vamos a dividir a todos los que nos escuchan en una serie de cápsulas. Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema, pastor, ¿nos podría hablar de usted para aquellos que no lo conocen y que van a escucharnos, para los nuevos congregantes? ¿Nos podría hablar de usted, de su historial de vida, de su experiencia cristiana como pastor? Claro que sí, con mucho gusto, Alberto. Mira, pues a mí me da mucho gusto poder compartir con ustedes parte de mi testimonio, pero yo creo que lo más importante es qué pasó en mi vida. En mi juventud tuve una vida de total libertinaje, sin considerar a Dios en ningún momento. Mi mamá era católica, mi papá era protestante, así lo decía él, aunque no lo practicaba, solo era de nombre. Y obviamente cuando yo entré en la adolescencia, pues tomé la decisión de creer en Dios a mi manera. Y esto pues me llevó a cometer muchos errores. Además, cuando mi mamá murió, yo tenía 19 años, y esto provocó un vacío muy fuerte en mi vida. Y comencé a cometer muchísimos errores, me la pasé pecando y obviamente recibiendo las consecuencias de esa vida licenciosa que yo tenía. Todo esto pues me llevó a empezar a considerar si existía Dios o no. Como que me rompió por dentro esa falta de mi madre, porque era mi amiga, mi confidente en muchas cosas. Y ya por la gracia de Dios, el Señor me llamó a la edad de 40 años. Yo había tenido problemas de alcoholismo y un amigo que había yo conocido en Alcohólicos Anónimos me hizo la invitación a una iglesia. Y ahí fue cuando yo asistí ya nada más por quitármelo de encima, porque yo no quería saber nada de la Biblia, ni saber nada de estudios de ese tipo. Pero cuando me invitó él, pues para quitármelo de encima, asistí a la iglesia. Era una iglesia con doctrina pentecostal y en donde algunos hermanos me fueron discipulando e instruyendo en la palabra de Dios con mucho amor, y lo cual yo agradezco hasta la fecha. Ahí me gradué de mi primer seminario bíblico, fue un buen tiempo, y estoy siempre agradecido por el amor que me brindaron todos ellos, todos los hermanos. Pero después de 16 años ya en la obra en donde yo estuve sirviendo en la iglesia, estuve en diferentes ministerios, estuve en matrimonios y ahí empecé a dar consejerías a matrimonios. Después tuve un grupo que se llamaba Más que Vencedores, en donde ayudábamos a la gente que tenía problemas de alcoholismo, de adicciones, de problemas emocionales, y tuve más experiencia con la cuestión de la consejería. Ahí fue donde estudié una maestría en consejería y también tomé otro curso secular de consejería, aunque no era consejería bíblica como ahora la conozco. Al empezar en la obra del Señor hace 16 años, me di cuenta de que había algo que me faltaba a mí de lo que había estudiado en el seminario. Entonces, pues gracias a Dios tomé otro seminario bíblico en donde sí se fundamentaba la sana doctrina de la palabra. Y esto me enseñó, al tomar esa decisión de tomar otro seminario, me fue enseñando, me fue cambiando toda la doctrina que había estado equivocada de la otra forma. Y esto, pues, quitó de mi mente varias enseñanzas equivocadas.
Hoy le doy gracias a Dios por haberme permitido tomar los 2 seminarios, pues cada uno me enseñó de diferentes cosas. En la iglesia donde nací de nuevo, estuve sirviendo en varios ministerios, como les dije, y después de eso, pues en el otro seminario me empezaron a enseñar las doctrinas bíblicas y cómo predicar de manera expositiva, además de lo que significa el ministerio pastoral, lo cual yo no había visto en el otro seminario. Ya en la experiencia también pude aprender algo muy importante, que la palabra de Dios es absolutamente suficiente para todo lo que se necesite, que el amor a Dios y al prójimo debe prevalecer, pero también a no juzgar a los hermanos que no piensan como tú. Y esto nos lleva a mantener un equilibrio, guardando la sana doctrina, pero cuidando de no caer en religiosidad y legalismo. Y Dios ha sido bueno al permitirme ver cómo guardar este equilibrio dentro de la iglesia. Y esto ha sido muy útil para entender que la predicación expositiva debe prevalecer en la iglesia, que la predicación temática o textual no ofrece crecimiento ni madurez en la iglesia. Y otro punto muy importante entender, que fue lo que más pude recapacitar al entender estas 2 partes, es cómo afectó la caída y las consecuencias que ha provocado, y que por eso es tan importante la consejería en la iglesia. Muchas gracias, pastor. Le damos también muchas gracias al Señor, porque la verdad es que su trabajo ha sido muy arduo en la consejería, y gracias por su historial sobre su vida, su experiencia, y la verdad es que sentimos todos su amor siempre que acudimos a consejería. Invitamos a los que nos escuchan a ponerse en contacto con la iglesia para venir a una consejería si ustedes necesitan. Y bueno, pues también ser parte de este contenido que se hace con mucho esfuerzo para ustedes, para todos nosotros, para los congregantes, para aprender sobre la vida cristiana. Ya que vamos a entrar en el tema, pastor, el día de hoy tenemos un tema muy, muy apasionante. ¿Por qué debemos tener cuidado de nuestra mente? Hoy en día se escucha muy a menudo campañas publicitarias como eres lo que lees, eres lo que vistes, eres lo que ahorras. Incluso en redes sociales podría decirse que eres lo que publicas. Todo esto inunda nuestra vida, nuestra mente. De hecho, tal vez un científico diría, eres miles de neuronas. Sabemos que es muy extenso y apasionante el tema, pero, pastor, a manera de introducción, ¿nos podría platicar, ya que como cristianos encontramos textos que hablan de una relación pensamientos-corazón, por ejemplo, como en Génesis 6:5, que nos dice en el texto bíblico, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué encontramos este texto? ¿Por qué relaciona la palabra de Dios nuestros pensamientos con el corazón, pastor? Bueno, podemos considerar que lo más importante para poder responder a tu pregunta es todos los seres humanos, al haber nacido con muerte espiritual por causa de la caída de Adán y Eva, y obviamente que nosotros heredamos esa condición ha afectado nuestra manera de pensar. Ahora, ¿cómo nos ha afectado? La caída provocó una serie de condiciones y fenómenos muy graves que a veces no consideramos. En la consejería es muy importante entender esto, porque la primer condición nos la confirma el apóstol Pablo cuando le dice a la iglesia de los Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El entendimiento fue cegado para no poder entender el evangelio. Esto es muy grave, porque es imposible que alguien entienda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Muchos pueden incluso saber que el Señor Jesucristo fue una víctima que tanto el pueblo judío como el romano hicieron en contra de él, pero nadie entiende por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por tanto. El entendimiento, al estar bloqueado, provoca algo que se llama incredulidad y duda. La gente empieza a dudar, empieza a tener incredulidad y no sabe por qué.
Y también la caída ocasionó que el corazón estuviera endurecido, que fuera como una piedra. Esto produce diferentes reacciones. La primera de ellas es la soberbia, la autosuficiencia, el querer vivir de manera autónoma, el que nadie nos diga cómo vivir, el buscar manejar nuestra propia vida. Y esto nos lleva a dos resultados: a ser sumamente necios y egoístas. Así es como yo vivía, por eso hoy sé que esto es realidad. Y estas dos condiciones, la mente entenebrecida y el corazón endurecido, van a provocar una reacción en cadena que va a afectar nuestra vida. Porque al tener el entendimiento cegado y el corazón endurecido, esto va a afectar nuestra conciencia, que fue lo único que el Señor dejó de la parte espiritual en la gente caída, para que fuera como un amonestador interno, que nos avisara cuando cometíamos algo equivocado. Cuando nacemos de nuevo, por la gracia de Dios, la palabra de Dios va quitando la ceguera y nos va dando el Señor nos da un nuevo corazón. Si pues nosotros revisamos en el profeta Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. O sea, el Señor nos da una nueva vida, pero sigue existiendo un grave problema que la gente no ve. Los pensamientos, sentimientos y decisiones tienen que irse modificando por medio del proceso de una santificación progresiva que va haciendo dentro de nosotros el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice, les voy a leer en la versión de las Américas, en la nueva versión de las Américas. Me gusta más este enfoque porque se aproxima más al original. Y dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. O sea que ya somos nuevas criaturas, pero nuestro entendimiento tiene que ser renovado. O sea, nuestra forma de pensar necesita cambiar. Y esto requiere tiempo, dedicación, observación y ser expuestos a la palabra de Dios. Muchos cristianos, equivocadamente, creen que esto es espontáneo y que ya no se necesita hacer ningún esfuerzo, y esto es un gravísimo error. Aquí es donde entran tres partes fundamentales: la predicación, que debe ser expositiva en la iglesia, el discipulado y la consejería. Porque así como el enemigo nos hizo daño de tres maneras, de tener nuestra mente entenebrecida, el corazón endurecido y la conciencia cauterizada, ahora el Señor nos ayuda a través de estas tres disciplinas espirituales: la predicación, el discipulado y la consejería. Solo así el Espíritu Santo y su palabra irán limpiando nuestra mente de tanta contaminación que el mundo nos dejó y nos irá llevando a esa santificación progresiva. Es como si nuestra mente hubiera estado metida en un cubo, en donde el diablo y el sistema del mundo la estuvieran bombardeando con ideas, conceptos, preceptos contrarios a los que enseña Dios. Puede llamarse filosofía, psicología, humanismo, sociología, etc. Y ahora es necesario cambiar todo eso a través de la palabra, la cual entrará como una espada de dos filos para ir quitando y limpiando todo lo que estorba. Por eso dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra actúa como el propio Dios, de forma que los pensamientos y las intenciones más íntimas quedan expuestas. A través de la palabra de Dios es como nuestra mente podrá ser limpiada de toda impureza que el mundo y el diablo lograron meter en ella. En relación a la pregunta de ¿por qué debemos tener cuidado con nuestra mente? Pues es porque, como dice la frase, somos lo que pensamos. Esto significa que nuestros pensamientos determinan lo que somos. Los pensamientos pueden limitarnos o transformarnos y pueden influir en la forma en que nos sentimos.
Por eso la consejería bíblica busca la transformación del aconsejado a través del proceso de santificación que implica un cambio de adentro hacia afuera. Muchas gracias, pastor. Pastor, muchas veces también confundimos, o no sé si se podría decir confundir, pero ¿qué relación hay entre corazón y mente? ¿Y qué diferencia habría entre la mente y el cerebro? Bueno, tendríamos que considerar que el cerebro es el órgano vital del cuerpo y la mente es el proceso de pensamiento o creencias que tenemos. Y la relación que existe entre el corazón y la mente no podemos separarlos porque van unidos. Ahí es donde tendríamos nosotros que considerar varios puntos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nos dicen ¿por qué pensé esto? ¿Qué fue lo que me llevó a pensar esto? Y ahí es donde tenemos que ver cómo está el corazón, cómo se está comportando ese corazón para que lleve a esos pensamientos. Y ahí es donde podemos nosotros intervenir directamente en la consejería, porque la psicología muchas veces dicen que la psicología puede ayudar. Yo considero que la Biblia es suficiente para cualquier caso, en cualquier caso, a menos que hubiera una enfermedad orgánica. Pero la consejería bíblica lo que va a hacer es cambiar el corazón. La psicología puede cambiar la conducta del ser humano, pero se puede modificar esa conducta en cualquier momento. En cambio, el corazón, solamente Dios lo puede transformar, lo puede cambiar. Ahí es la diferencia entre qué es nuestra mente y qué es nuestro corazón. Pero eso tendríamos que ubicarlo de una manera más profunda posiblemente. Gracias, pastor. Pastor, relacionado justo con la pregunta, ¿nosotros somos quienes cambiamos nuestros pensamientos o hay alguien que nos lleva a cambiarlos? Es decir, ¿somos solo un cerebro o podemos cambiar esos pensamientos o la palabra de Dios es la que cambia nuestros pensamientos? La única manera de que cambie el pensamiento, porque el pensamiento obviamente, como lo vimos, ha sido lastimado en la caída, entraron muchos pensamientos equivocados, y lo único que puede limpiar o que puede ir limpiando nuestra mente es la palabra de Dios. Es la única forma, porque la palabra de Dios va a regular, va a cambiar toda la mala información que recibimos. Muchas veces creemos que el enemigo puede implantar pensamientos en nuestra mente. Eso es un error. Definitivamente el diablo no tiene el poder que tiene Dios. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él tiene todas esas perfecciones, el diablo no. Pero lo que sí puede haber es que la influencia que el enemigo utiliza a través del sistema del mundo puede llevar esa influencia a meterse en nuestra mente. No puede implantar ideas, pero sí puede entrar en nuestra mente a través de toda la influencia que haga. Por ejemplo, él puede utilizar toda la publicidad que hay en el mundo. Por ejemplo, al ver series televisivas, al ver películas, noticias, personas que utilice libros, música, artistas, influencers. A través de estos mensajes subliminales, él puede influenciar la mente y la conciencia de una persona, incluyendo a un cristiano. Por ejemplo, ¿cuántas series o películas vemos en donde sale el homosexualismo? ¿Y cuál es el mensaje que está enviando el enemigo ahí? Pues que eso es normal, que es una preferencia sexual. Y esto va en contra de los absolutos de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser una preferencia lo que Dios ya determinó? Que fuera hombre o mujer, y eso no se puede cambiar porque es un inalterable de Dios. Estas son las maneras como Satanás puede ir influenciando la mente, pero no puede implantar ideas directamente, solo puede influenciar. Él es el único que puede tener un cambio en nuestro pensamiento es Dios, y lo hace a través del Santo Espíritu o de la misma palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Justo en la semana me preguntaban ¿por qué tengo los mismos pensamientos? ¿Cómo sé que he cambiado mis pensamientos? ¿Cómo sé que la palabra ha cambiado mis pensamientos? Pero me gustaría preguntarle, usted como pastor experimentó este cambio en su pensamiento al ser llamado por el Señor.
¿Nos podría platicar cómo fue y en qué momento se dio cuenta que debía cuidar su mente y la importancia de cuidar nuestra mente? Cuando yo nací de nuevo, obviamente los primeros meses, yo me acuerdo de 9 meses que estuve, yo seguía pecando, seguía viviendo de manera incorrecta, aunque yo decía haber hecho una profesión de fe, pero la cual obviamente no había habido arrepentimiento en mi vida. Solamente hacía una profesión de fe porque eso enseñaban en la iglesia donde yo asistí. Pero yo no me arrepentía. Cuando yo realmente me arrepentí, cuando tomé la determinación, después de ser confrontado por la palabra, como dice Hebreos 10:26, el que peca deliberadamente después de tener conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio por hacer. Cuando yo entendí eso, cuando la palabra golpeó sobre mi conciencia, ahí fue cuando empecé a tener cambio. Cuando yo me arrepentí, cuando dije, necesito empezar a obedecer a Dios. Toda mi vida he sido rebelde, he sido necio, he sido soberbio. Y la misma palabra, yo empecé a leer la Biblia, empecé a leerla muchísimo, porque yo leí la Biblia en 6 meses. Y eso empezó a hacer un cambio bárbaro en mi mente, porque empecé a entender, empecé a limpiar todo lo que estaba sucio en mi mente, y eso me llevó a tener cambios profundos. Ahí fue cuando me pude dar cuenta que mi mente había estado entenebrecida, pero también me pude dar cuenta de que mi corazón estaba endurecido también, que no era un corazón normal. Yo no pensaba ni sentía como ahora siento. Yo podía ver, tenía mucha maldad posiblemente interna, mucho egoísmo, sobre todo la rebeldía y la necedad era manifiesta en mi vida. Y la palabra empezó a hacer un cambio fuerte en mí. Empecé a dejar de decir vulgaridades, empecé a tener cambios profundos, a perdonar, a pedir perdón cuando me equivocaba. Y eso fue producto de la palabra. O sea, solamente la palabra, obviamente el Espíritu Santo obrando ya dentro de mí sin que yo me diera cuenta, me fue llevando a estos cambios. Muchas gracias, pastor. Bueno, pues este es el primer capítulo del podcast de la Iglesia Plenitud de Vida en Cristo. Y los invitamos a que nos sigan escuchando. Esta es la temporada 1 con el tema ¿por qué debemos tener cuidado de nuestra mente? Bueno, pastor, por hoy es todo. Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Los invitamos a escucharnos en Spotify, a visitarnos en YouTube, en Facebook, Instagram. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Nos vemos. Luego, buenas tardes. Hasta luego.